Como os comenté en el último vídeo de últimas lecturas, tenía muchas ganas de dedicarle un vídeo exclusivo a El vuelo del dragón de Anne McCaffrey y creo que me encajaba perfecto en esta nueva sección que estoy haciendo de clásicos de... El primer vídeo de esta sección fue Emma, que os lo dejaré en la i. Y hoy quería traeros este clásico que, si os digo la verdad, he tenido bastantes dificultades para decir si era un clásico de la ciencia ficción o de la fantasía. Personalmente me parece mucho más fantasía que ciencia ficción, aunque luego la saga de Pern, que son varias trilogías y libros posteriores, pero la trilogía inicial cuentan que es mucho más de ciencia ficción y bueno, de hecho la autora consideraba la saga de Pern mucho más ciencia ficción que fantasía, pero este libro para mí es mucho más fantasía, así que ahí lo he incluido. Y vamos a empezar hablando por la edición. Como veis, esta es una edición de hace 1000 años que compré de segunda mano. Es de la editorial Acervo y se publicó en el año 77. Como veis, está viejita pero bien conservada y tiene algo muy positivo, que es un mapa. También hay otra edición mucho más posterior, mucho más reciente, que la trajo Roca Editorial en el año 2009, pero tengo que deciros que las dos están tristemente descatalogadas, cosa que mal. Pero bueno, aún así podéis conseguir este libro sin duda de segunda mano. Si no lo encontráis en ninguna librería de vuestra ciudad, siempre podéis acudir a Iberlibro, como hago yo siempre, donde la encontraréis fijo. El traductor es José María Aroca, de los dos libros. No actualizaron en Roca la traducción. Es una traducción que me pareció normal. Ahora ya vamos a pasar a hablar de la autora. Anne McCaffrey nació en 1926 en Estados Unidos, aunque de padres irlandeses, lo cual es bastante importante. La autora falleció en 2011 y, atención, Anne McCaffrey fue la primera mujer en ganar tanto el premio Hugo como el premio Nebula, dos de los premios más importantes de ciencia ficción y fantasía. El premio Hugo lo ganó en el 68 por la novela corta Whale Search y el Nebula en el 69 por Dragon Rider. Estos relatos cortos son los relatos que luego dieron origen precisamente a este libro, El vuelo del dragón. Son relatos cortos que luego ella reescribió y juntó en este volumen. Que tengáis un poco idea de lo avanzada que era McCaffrey para su época, tened en cuenta que se graduó en 1947 cum laude en la licenciatura de Lenguas Eslavas y Literatura. Pensar que en esa época había muy pocas mujeres que se licenciaran. Y ahí la tenéis. Por otro lado, hay que tener en cuenta que para, en general, su formación, su infancia, su vida, su literatura, fue muy importante su madre, que es una figura que no solo le abrió las puertas, hizo que se interesara por la ciencia ficción, porque era una mujer que valoraba mucho la cultura popular y además era súper fan de los libros de misterio, por ejemplo, y leía muchísimo. Además, siempre fue una mujer con un carácter muy fuerte que siempre apoyó a su hija en todo momento, y la autora más de una vez comentó que la mayoría de sus personajes femeninos con tantísimo carácter, se inspiraron precisamente en su madre. Aunque la saga de Pern, de la que forma parte este libro, El vuelo del dragón, es quizás su obra más famosa, y ya os digo que ha tenido una cantidad de secuelas, de novelas cortas más largas, esta autora ha escrito muchísimos libros, sobre todo encajados dentro de la ciencia ficción. Tiene varias trilogías, novelas cortas. Bueno, tiene una obra amplísima, aunque desgraciadamente en España no tenemos mucho de ella traducido. Y ahora vamos a hablar un poquito del contexto y de la obra en general. Por una parte, creo que el contexto es súper importante en este caso porque es una novela que se publicó en 1968. Ya sabéis que los años 60 son como unos años muy importantes en cuanto a revoluciones culturales, sociales, revueltas y protestas. Quizá por lo que más famoso sea el 68 sea por la protesta del mayo del 68 que tuvo lugar en Francia, pero también por el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Con lo cual fue un año como con mucha confrontación, yo creo, una época en la que luchaba muchísimo el estilo tradicional de vida, las tradiciones más clásicas, más rancias de la época, con unos jóvenes que venían pisando fuerte, protestando y luchando por sus derechos. Al mismo tiempo, ese año en Estados Unidos las cosas estaban como muy revueltas. No solamente continuaba la guerra de Vietnam con cada vez más detractores, sino que tuvo lugar el asesinato de el presidente Kennedy y de Martin Luther King. Sobre cosas que nos pueden interesar a nivel de esta autora y porque creo que fue bastante pionera en su época, solo el 7% de las mujeres iban a la universidad, y al mismo tiempo las mujeres alrededor de los 30 años, pues más o menos el 93% ya estaba casada, con hijos, y muy pocas tenían trabajo. Con lo cual, bueno, ya veis el estilo de vida que se lleva en esa época. Bueno, la mayoría ya lo sabemos, pero bueno, estas cifras como que nos hacen darnos cuenta todavía más de
del cambio que hubo respecto a cómo son las cosas ahora. Todo esto lo resalto porque para mí es muy importante la dicotomía que se ve en El vuelo del dragón, que a veces parece una novela muy adelantada y muy feminista y en otras parece incluso machista. Es una novela extraña en la que se muestra una sociedad pseudo medieval en la que claramente el hombre prevalece sobre la mujer y es bastante machista, y es una sociedad también bastante violenta. Lo que llama muchísimo la atención es que la protagonista tiene un carácter súper fuerte, es manipuladora, siempre se revela, está constantemente supeditada a uno de los personajes masculinos que está por encima de ella, y ella siempre se revela a él, pero al mismo tiempo, aunque se revela en todo momento, siempre acaba volviendo y cediendo al personaje masculino. Creo que es un libro que hoy nadie escribiría porque es políticamente incorrecto en muchísimas cosas, y más que eso, por ejemplo, el sexo se ve de una manera muy negativa. O sea, voy a decir que no quiero hacer ningún spoiler, pero hay una escena que se comenta que es muy negativo y muy deleznable como se cuenta, a pesar de que estamos hablando de esta ambientación medieval. Al mismo tiempo hay varios conceptos que llaman la atención, por ejemplo la importancia de la sangre, de la tradición, que chocan muchísimo con estos personajes, ya os digo, como la protagonista tan rebelde que rompe con todo, pero siempre prima el hecho de que ella sea una noble y de que sus raíces sean nobles por encima de otros personajes. Este tipo de cosas a día de hoy chocan, a mí me parece muy interesante, sobre todo por eso, porque estamos hablando de una mujer que nació en los años 20 y a pesar de esas cosas que hoy en día nos pueden parecer extrañas o incluso deleznables dentro de la novela, también creo que tiene cosas muy positivas y cosas que a mí me parecen súper adelantadas realmente. Al mismo tiempo, tener en cuenta que durante esos años se publicaban, bueno, ese mismo año se publicó Un mago de Terramar, de Ursula K. Le Guin, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, una época en la que estaban publicando cosas muy novedosas y muy distintas, pero autoras, mujeres que estuvieran publicando dentro de ciencia ficción y fantasía no había tantas. Y desde luego que lograra la repercusión que logró esta obra, poquísimas. Sobre el argumento de la novela, como os decía al principio, pues es un libro que para mí es más fantástico, aunque el punto de ciencia ficción que se muestra es el hecho de que este planeta, se habla al principio de que fue colonizado por los humanos y en ese mundo viven unos dragones. Bien, en este planeta unas hebras caen del cielo, que vienen de otro planeta, que cada 200 años caen del cielo y destruyen los cultivos, la tierra, y ahí es donde aparecen nuestros dragoneros, los jinetes de los dragones, que son como caballeros maravillosos y estupendos que van a defender Pern, este planeta, de esas hebras. ¿Qué ocurre? Cuando empieza la novela, hace 400 años que no caen las hebras y por lo tanto son vistos ya los dragoneros como personalidades que no tienen tanta importancia, que están ahí para robarles la comida y que no hacen nada. Hay pocos dragones y en este momento aparece nuestra protagonista Lesa, porque los dragoneros, los jinetes del dragón, están buscando precisamente una nueva jinete para una dragona que ha nacido. Bueno, es un libro que tiene un contexto bastante interesante de ese mundo y sobre todo de esa sociedad relacionada con los dragones, aunque no llegamos a ver demasiado, pero lo que vemos a mí me pareció fascinante y es de lo que más me gustó del libro. Y otra cosa que me gustó muchísimo es la conexión de los dragones con sus propios jinetes. Es un libro que también introduce viajes temporales, que es algo que me gusta mucho y por eso también podemos encajarlo dentro de la ciencia ficción, pero la ambientación es muy fantástica con esos dragones, con esos caballeros, con ese mundo medieval, con esas peleas un poco políticas. Bueno, sobre la pregunta de por qué es un clásico hoy, como os decía antes, para mí es un clásico, bueno, creo que es un clásico en sí mismo, simplemente por el hecho de que un libro que se publicó en los años 60 siga en Estados Unidos, no aquí, pero siga siendo tan importante, tan conocido y tan relevante. A pesar de que, ya os digo, es un libro conflictivo, porque por una parte no es un libro que sea espectacular, como puede ser los libros de Ursula K. Le Guin, que están a otro nivel, sino que es un libro entretenido, pero que sí que cuenta con personajes, con situaciones diferentes de lo que se publicaba en ese momento. Creo que en general la primera trilogía es considerada un clásico, la primera trilogía que también podéis encontrar en segunda mano, yo creo, que se compone además del vuelo del dragón, de la búsqueda del dragón y el dragón blanco. Es una obra pionera también en la mezcla de fantasía, ciencia ficción
Y además, como os decía, pues cuenta con una protagonista femenina que, aunque ha sido muy criticada, se comporta de una manera un poco infantil, con sus rabietas, y es muy manipuladora. A mí me encanta porque creo que tiene eso, muchísimo carácter, tiene una rebeldía innata, siempre hace lo que quiere, cuando quiere y por encima de quien sea. Y aunque al final siempre acaba volviendo al redil, como quien dice, y en fin, hay cosas que no me gustan tanto de ella, creo que es un personaje dentro de su contexto muy rompedor. Por otro lado, creo que es tan importante por las influencias que tiene o que ha tenido en otros escritores y otras obras. Creo que la más famosa es Eragon. Yo no he leído Eragon, pero al parecer el propio autor comentó lo que se había inspirado en este libro y lo que le gustaba a la obra en general. Hay otras obras también, por ejemplo la saga Temerario de Naomi Novik, la autora admitió lo que se había inspirado en él, o autoras como Jo Walton o como Robin Hobb, que admitieron pues estar enamoradas de esta saga y que su estilo le había influenciado mucho. Claro, tener en cuenta que salió en los 60, con lo cual muchos autores que ahora conocemos leyeron en su juventud estas novelas y las disfrutaron muchísimo. Es un libro que además en su momento se consideraba un libro de literatura infantil juvenil, que lo leían niños de 10 años. Hoy en día está considerado un libro, una saga de literatura adulta. Ya os digo que hay algunos momentos un poco escabrosos, pero desde luego tiene una manera de estar escrito súper entretenida y súper ligera, que también entiendo que lo leían los niños y los jóvenes. Finalmente, ¿por qué debemos leer este clásico? Bueno, pues por una parte, por eso, pues ser un pionero de tantas sagas y tantos libros que ahora mismo leemos y nos encantan. Y yo adoro poder leer estos libros que fueron como el germen de otros libros que me gustan muchísimo. Es cierto que no es un libro espectacular, es un libro entretenido por encima de todas las cosas, pero que tiene ideas muy interesantes. Y a pesar de las cosas que pueden resultarnos conflictivos desde nuestro punto de vista de personas del siglo XXI, hay también muchas cosas que nos van a hacer reflexionar, y eso lo veo súper interesante, pues por contraposición de cosas que nos parecen ahora a cosas que se escribían en aquella época. Y básicamente creo que debería leerse porque es un libro muy entretenido, muy original, que aunque sea una novela media y que tampoco sea espectacular en nada, logra ser una lectura súper ágil, y que yo creo que es eso, simplemente por el hecho de que Anne McCaffrey siga siendo una de las autoras clásicas de ciencia ficción fantasía, que sigan ahí un poco en el podium, pues ya merece la pena. Y nada más, es el vídeo que os tenía preparado por hoy. Por favor, mirad en la cajita de información porque ahí os he dejado los enlaces de todos los artículos que he consultado para hacer este vídeo, y comentarme por favor si habéis leído este libro, comentarme, porque tengo muchas ganas de comentar qué os ha parecido el libro, si habéis leído la trilogía completa, si habéis leído más novelas de Anne McCaffrey, no sé, hablemos un poco sobre Pern y sobre este libro tan peculiar y tan particular, que hay gente que odia y hay gente que ama. Y nada más, que nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y adiós.